Muy buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidos hoy a este webinar que tenemos llamado Cambios en la normativa de riesgos del trabajo. Sabemos que uno de los seguros que más utilizamos y que nos genera mayor consulta es el de riesgos de trabajo. Por eso realizamos esta actividad del día de hoy para poder brindarles ese asesoramiento que ustedes necesitan sobre los cambios en la normativa de este seguro. Hoy tenemos el gusto de contar con don Luis Fernando Monge y don Alberto Vargas, quienes son nuestros expositores. Explicarles un poco la logística del día. Nos va a comenzar dando la charla don Luis Fernando Monge y vamos a abrir un periodo de consultas para que ustedes puedan realizarles a ellos sus consultas. Al lado derecho de su pantalla está el acceso para que puedan realizar las consultas. Ojalá vengan con el nombre para poder llamarlos directamente con el nombre. Sin más por el momento, vamos a iniciar con la charla, así que le doy la bienvenida a don Luis Fernando Monge. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar con la exposición que será dividida en dos tractos. Una primera parte, los cambios de la norma técnica efectuados el año pasado y una segunda exposición por parte del compañero Alberto que es sobre los accidentes de trabajo. Como sabemos, uno de los documentos que rige la normativa del seguro de riesgo del trabajo es la norma técnica. Esta norma se publica de forma anual, de ser posible, y es autorizada por el pasado 7 de octubre del año 2021, en el alcance 202 de la Gaceta, 193 se da la aprobación de la SUGESE para las modificaciones de la norma técnica del 2021. La norma técnica sufrió una serie de modificaciones que se han agrupado para una mejor comprensión. Se dio un cambio en las modalidades del seguro. En las modalidades del seguro, donde tenemos alguna modificación, es la incorporación de la modalidad RT especial formación técnica dual en RT hogar y en RT ocasional. La primera que vamos a observar es la de la RT especial formación técnica dual. Esta póliza lo que busca es amparar los riesgos del trabajo que resulten como consecuencia de los accidentes y o las enfermedades que ocurran a los y las estudiantes con ocasión o por consecuencia del proceso de aprendizaje en las empresas o centros de formación para la empleabilidad. Esto es en el marco de programas de educación y sobre todo de la formación técnica dual. Esta modalidad tiene origen en la ley 9728, que es educación y formación técnica dual. Para nosotros poder optar o tener un panorama cuánto sería el costo de la prima, tenemos una serie de variables que se deben de considerar. Primeramente, el periodo de vigencia. Como sabemos, las pólizas de riesgos del trabajo poseen dos tipos de vigencia. La permanente, que va a ser anual y renovable, con recargos por fraccionamiento, y la de periodo corto, que tiene que ser menor a un año. También otra de las variables es el monto asegurado, que esta estimación va a estar en relación entre la estimación de tiempo que declare la persona tomadora del seguro, así como el salario diario de la ocupación que aprenden los y las estudiantes que participan en el programa. La tarifa, esta tarifa está relacionada a la modalidad, con la actividad, económica principal a la que se dedica la persona tomadora del seguro. Y también tenemos las formas de pago. Estas formas de pago serán anual, semestral, trimestral y mensual con el recargo respectivo y también tendremos de periodo corto. ¿Cómo podemos calcular la prima? De una forma muy sencilla. Vamos a tomar el monto asegurado y luego multiplicamos por la tarifa. Eso nos va a dar la prima. Entonces, podemos usar en sus pantallas, observan un ejemplo. Si tomamos el nombre de una empresa que se dedica a actividades de centro de llamadas, la tarifa anual va a ser del 1.5%. Entonces, si la persona va a pagar de forma anual, no va a tener un recargo. Si es semestral, va a ser el 8, trimestral el 11, mensual un 13 y en periodo corto no tiene. Entonces, el resultado de la tarifa por el recargo va a ser la tarifa total que vamos a aplicar
al monto asegurado para determinar el monto de la prima. Por ejemplo, partiendo de este mismo ejemplo vamos a tener telefonistas, secretario o secretarias, contadores y contadores. Entonces, tomamos el salario diario mínimo legal de cada una de estas ocupaciones y lo vamos a multiplicar por la cantidad de días que se estima van a participar los y las estudiantes en el proceso de formación. Esto nos va a dar un rubro para cada una de las ocupaciones y un total mensual. Este total mensual lo vamos a multiplicar por 12 meses y este nos dará el total anual o el monto asegurado anual. Y nuevamente, partiendo del ejemplo anterior, tomamos el monto asegurado y lo multiplicamos por la tarifa resultante. Y esto nos va a dar el monto de prima mensual, trimestral, semestral o anual, dependiendo de la forma de pago seleccionada por la persona tomadora del seguro. En el caso de RT Hogar, son pólizas permanentes. Inicialmente, recordarán que eran adquiridas únicamente por personas físicas. Para esta norma técnica se incluyó también a personas jurídicas que tengan una condición de persona empleadora para asegurar a los trabajadores y las trabajadoras de forma permanente o ocasional para realizar diferentes actividades, ya sean domésticas, de servicio o de mantenimiento. Este es otro de los cambios que sufre la normativa y tendrá que ser en casas de habitación declaradas por la persona tomadora. En el caso de las trabajadoras ocasionales, esta póliza va a cubrir un máximo de 5 días hábiles al mes. Anteriormente se tenía un número de horas definido. La sumatoria de los días laborados durante el mes, por todos ellos, no puede exceder los 5 días. ¿Por qué se hace la aclaración de las actividades que va a cubrir RT Hogar? Porque también se actualizaron términos y definiciones. Entonces se incluye las actividades de servicio. ¿Cuáles son esas actividades de servicio? Son servicios personales que yo pueda obtener o que puedan realizar directamente en mi casa de habitación. La peluquería, la manicura, pedicura, masajes, lavado de vehículos, limpieza de muebles, la peluquería de mascotas, el lavado de alfombras, entre otras muchas otras actividades que sean de servicios que se puedan o el tomador del seguro pueda realizar o lleguen a realizar en su domicilio. Las actividades domésticas, que son las de las labores propias del hogar, que se realizan de forma habitual, como el aseo, la cocina, el cuidado de los niños, cuidado de animales, guardas, conductores, entre otros, que sobre todo es importante que no importen lucro o negocio para la persona tomadora del seguro, sino son labores propias de su casa. Y también se dan las actividades de mantenimiento, que son labores para corregir o reparar averías. Se pueden considerar tales la jardinería, fontanería, pintura, mantenimiento de piscinas y demás cuidados necesarios que se realizan en la casa de habitación, lote o terreno para mantener y conservar el buen funcionamiento del inmueble. En este caso, tenemos las opciones de seguro en la que se puede suscribir esta póliza. Se incluye la forma fraccionada. Entonces tenemos la opción 1 que va a cubrir una persona trabajadora permanente, la opción 2 que serían 2 personas trabajadores permanentes y la opción 3 que serían 3 o más personas trabajadoras permanentes. En el caso de la opción 2 y 3 se contará con fraccionamiento de primas semestral y trimestral y en el caso de la opción 1 solo se puede suscribir mediante la forma de pago anual o semestral debido a que la trimestral no aplica por el ajuste a la prima mínima que veremos más adelante. En todas las opciones se cuenta con la protección para una o más personas trabajadoras ocasionales sin rebasar, como les indicaba anteriormente, 5 días hábiles al mes. Otro de las modificaciones es en RT ocasional que semejante al caso de RT Hogar, eran personas
físicas las únicas que podían adquirir esta modalidad de seguro. Para este cambio se incluyó también que la persona tomadora del seguro podía ser una persona jurídica en su condición de persona empleadora, para asegurar a los trabajadores y las trabajadoras que contrate ocasionalmente para realizar actividades de mantenimiento o de servicio únicamente en su casa de habitación, lote o terreno declarados. Esta póliza cubre un máximo de 5 días al mes por la sumatoria de los días laborados durante el mes por todas las personas trabajadoras y no puede exceder estos 5 días. ¿Qué se excluye en esta modalidad de seguro? Las actividades domésticas, de agricultura, construcción y cualquier actividad lucrativa que pueda optar o tener la persona tomadora del seguro. ¿Cuál es la opción de seguro? ¿Cómo se calcula la prima? Se toma el salario diario de una persona, de un trabajador ocasional calificado, se multiplica por los días laborados por el año, que serían 60, serían 5 días por mes, por 12 meses serían 60 días por año. Eso nos daría un monto asegurado total de 728.344 colones. Por la tarifa, la prima final de RT ocasional serían 27.022 colones. Es importante considerar que en esta opción de seguro, RT ocasional, la prima se actualiza de forma anual con los aumentos que se hace por parte del Ministerio de Trabajo a los salarios mínimos de los y las trabajadoras. También, ya que vimos el cambio de las modalidades del contrato, también se da un cambio en la forma en que se va a administrar el contrato de seguros. Se da la inclusión del pago mensual, el pago fraccionado mensual, y se habilita con un recargo del 13%. También se va a dar la devolución de prima no devengada cuando se da la terminación anticipada del contrato de seguro a solicitud de la persona tomadora del seguro. ¿Y qué conlleva esto? La devolución de la prima que no devenga y se va a prorratear, menos el costo de emisión y de administración de la póliza. ¿Cuáles son las modalidades a las cuales se está dando esta devolución de prima no devengada? RT hogar, RT ocasional y RT independiente. También se da la conservación de la tarifa bonificada. ¿Qué es esta nueva forma o este cambio en la administración del contrato? Se permitirá conservar la tarifa menor a la de manual a la persona tomadora del seguro, siempre y cuando el trámite de rehabilitación se haga dentro del último periodo de vigencia. La póliza tiene que ser una póliza mayor a 2 años, tiene que tener un historial de pago oportuno y no tenga deudas con el régimen. En cuanto a la conservación de la tarifa bonificada, vamos a ver un ejemplo. Yo tenía mi contrato de seguros, la última tarifa vigente que tuve era un 2%, se cancela mi póliza. Cuando voy a rehabilitar el contrato, determino que la tarifa de manual es un 2.5, pero como se cumplen las condiciones que mencionamos anteriormente, la tarifa con la que rehabilitaría mi contrato nuevamente es un 2%. También, dentro de las modificaciones que se hicieron a la normativa, se busca un equilibrio técnico del seguro. Entonces, una de las formas que se incluyeron es el respaldo de aseguramiento a través de la constancia del seguro, que permite la acreditación ante cualquier instancia. Se da un ajuste en la prima mínima del seguro a 15,000 colones. Se incluye la afectación del historial crediticio por incumplimiento en el pago de deudas de casos no asegurados y el reconocimiento del subsidio a la persona empleadora asegurada, quien deberá demostrar pérdida económica. Muchísimas gracias. No sé si habrá alguna duda o consulta sobre la primera parte de la exposición.
Claro que sí, tenemos ya varias consultas por acá. Don Alberto Solano nos consulta. La póliza RT modalidad formación técnica dual, ¿quién paga el seguro? ¿El padre de familia, colegios técnicos o el patrono? En este caso, el pago de la prima la realizará la persona tomadora del seguro, en este caso la empresa que suscribe el beneficio o el convenio de educación técnica dual. Ok, nos consulta también don Alberto. Si el patrono acepta estudiante de colegio para que realicen sus prácticas, ¿esto genera obligaciones patronales? ¿Debe pagar la caja? En el caso de la caja, digamos, es una jurisprudencia que a nosotros como instituto no nos corresponde, pero si la persona es un aprendiz, el Código de Trabajo establece que las personas en calidad de aprendices tienen y gozan de los mismos beneficios de los trabajadores. Entonces, en este caso, los aprendices o los practicantes deben ser reportados con el salario mínimo legal de la ocupación que realizan. Es importante definir que, digamos, cuando yo tomo un practicante o incluyo un practicante a la empresa, no es lo mismo que la formación técnica dual, ¿verdad? El practicante se reporta mediante el salario mínimo legal vigente de la ocupación. Sin embargo, cuando se crea el convenio de RT, Educación Técnica Dual, es un convenio que el estudiante va a tener cierto tiempo aprendiendo en el centro de educación y otra parte en la empresa realizando la práctica. Entonces, el seguro se calculará únicamente sobre el tiempo que el estudiante esté bajo el mando de la persona empleadora. Muchas gracias. Nos consultan por acá. En RT Hogar, los 5 días entiendo aplican solo para actividades de servicio, mantenimiento, o esos 5 días también incluye a la persona trabajadora doméstica. No, esos 5 días incluye únicamente para las actividades de mantenimiento y servicio. La persona que hace el servicio de hogar tiene la cobertura durante todo el mes, durante todo el tiempo, siempre y cuando esté bajo el mando y cumpliendo las indicaciones o esté subordinado al patrono. El límite de tiempo está únicamente delimitado para las actividades de mantenimiento y servicios. En RT Hogar, si tengo una empleada doméstica y un señor que me ayuda con el mantenimiento, ¿se tramita una sola póliza y se reportan estos dos empleados? En este caso, no se tienen que suscribir dos pólizas. Usted puede suscribir únicamente RT Hogar con la modalidad de una persona, que es la que vimos, y no se tiene que declarar una planilla mensual. Únicamente cuando la persona tomadora del seguro suscribe, declara quién va a ser la persona, el trabajador permanente que se dedique a la ocupación de domésticas en el contrato de seguro y el trabajador ocasional no tiene que ser declarado en el seguro. Esta parte funciona bajo el principio máximo de buena fe. Doña Marcela nos consulta si tengo un empleado permanente en mi casa de habitación que se dedica a las actividades de jardín y no tengo empleada doméstica, ¿puedo optar por el seguro RT Hogar para asegurar el jardinero permanente? Correcto. Doña Daniela nos consulta cómo afecta el historial crediticio. ¿Solo serían los casos no asegurados o también las liquidaciones? En este caso, inicialmente se da con los casos no asegurados. Otra consultita por acá. En RT Hogar y RT Ocasional se pueden tener, bueno, acá no dice bien disfrutes, dice no, en este caso no le entendía a la persona. Seguimos con la siguiente. En un centro educativo envía a sus estudiantes a práctica, se hace una misma póliza por ese grupo o bien la empresa que los recibe debe asegurarlos. En este caso, es la empresa que debe asegurar al grupo de estudiantes que va a recibir mediante el convenio de educación técnica dual. En RT Hogar y RT Ocasional pueden incluirse varias direcciones. Siempre y cuando sean las propiedades a nombre o que sean propiedad del tomador del seguro, pueden incluirse varias direcciones. Pero es importante porque la normativa establece que tienen que ser propiedades
a nombre del tomador. Entonces, efectivamente, tienen que ser a nombre del tomador que estén estas propiedades. No puedo suscribir diferentes, digamos, varias direcciones si están a diferentes títulos la propiedad. En las actividades que cubre una póliza de RT Hogar está la de cuido. Podría ser un adulto mayor en caso de que uno de las servidores domésticas se dedique solo a esto. En este caso, no. Ok, consulta, actividad agricultura. La tarifa del manual es de 4.61%. El cliente tiene la posibilidad que la tarifa baje a un 4%. Y si baja la tarifa, tiene la opción del proceso de homologación. Es que, ¿cuál me indicó que es la modalidad? Agricultura, actividad agricultura. No, en este caso no tiene, no puede acceder al beneficio de homologación. Perfecto. Si un cliente tiene dos casas, ¿tendría que emitir dos pólizas para RT u ocasional? No, solo una, pero tiene que declarar las direcciones de ambas propiedades. ¿Qué pasa con la póliza que tiene el INA, por ejemplo, y que en teoría cubre a los estudiantes por accidentes que ocurran en la empresa mientras realiza su práctica? ¿Me puede repetir, disculpe, la Claro, pregunta? ¿qué pasa con la póliza que tiene el INA, por ejemplo, y que en teoría cubre a los estudiantes por accidentes que ocurran en la empresa mientras realicen su práctica? En este caso, igual el patrono debe suscribir una nueva póliza. El INA maneja, digamos, toma el seguro por sus estudiantes. Sin embargo, tenemos que recordar que el Código de Trabajo establece que no, el hecho de que yo tenga un servicio tercerizado no exonera al titular de la responsabilidad del seguro. Entonces, en este caso sí se debería suscribir, la empresa o la persona tomadora debería suscribir un seguro para para los estudiantes que va a recibir. El seguro estudiantil ya no va a dar protección al estudiante que realiza la práctica de la empresa. Es que, digamos, es importante, bueno, en este caso de la básica de accidentes, si no me equivoco, se excluye el servicio de las prácticas em, de estudiantiles. Como les indicaba, el título cuarto establece que los aprendices deben de gozar del seguro. Entonces, a pesar de que el estudiante tenga una básica de accidentes o un pollito, como se conoce tradicionalmente, no están sujetos, la persona empleadora debe de reportar al estudiante con el salario mínimo legal vigente de la ocupación que está ocupando. Este seguro no le cubre en caso de estar realizando la práctica a nivel institucional. Si una empleada trabaja para madre e hija, ¿se debe hacer un seguro para cada una por ser diferente tomador? Si son diferentes direcciones y son personas, propietarios diferentes, se deben suscribir dos seguros. Me consultan por acá si es posible que amplíe un poquito que no entendieron lo de la propiedad. ¿Debe estar a nombre de quien tome la póliza? Correcto. Debe ser la póliza, digamos, la normativa dice que para propiedades a nombre del tomador del seguro. Entonces, por eso es que se incluye las personas jurídicas, porque en algún momento muchos de los bienes muebles estaban suscritos bajo sociedades anónimas o empresas. Entonces, efectivamente, la propiedad tiene que estar a nombre del tomador del seguro. Perfecto. Muchísimas gracias más bien, don Luis Fernando Monge, por esta amplia explicación y vamos a darle la bienvenida a don Alberto Vargas. Bienvenido, don Alberto, para que inicie su charla. Gracias, Cindy, muy amable. Buenos días, compañeros y clientes que participan en esta actividad. Vamos a conversar un poquito de algunas modificaciones o algunos cambios que hicieron en cuanto a la interpretación en la parte de siniestros, básicamente en la parte de teletrabajo y el riesgo en trayecto. Muy interesante lo que comentaba ahora mi compañero, don Luis Fernando, ¿verdad? Básicamente esto de formación dual es aprendiendo haciendo, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy interesante pues conocer las bondades también de este seguro, de esta póliza de RT,
para estos muchachitos que están haciendo esta formación, tanto aprendiendo en su centro educativo como en la empresa donde se están formando. Para poder conversar un poquito del tema de teletrabajo, el tema de riesgo en trayecto, pues debemos conocer también algunos principios básicos y la interpretación que se hace de algunos artículos en la Ley de Riesgos del Trabajo. En el artículo 193, que es el que nos habla de la obligación que tienen los patronos de asegurar a sus trabajadores, es importante destacar acá que muchas veces se tiene el concepto, se tiene la percepción de que únicamente se deben de asegurar a aquellas personas que trabajan para el sector público o sector privado. Lamentablemente, pues esto es un error. Aquí debemos considerar 3 elementos importantísimos para poder determinar si una persona es considerada un trabajador. Esos 3 elementos son la subordinación, la prestación de servicio y la remuneración. Si una persona cuenta con esos 3 elementos, estaríamos ante la presencia de un trabajador y por lo tanto debería estar incluido en una póliza de riesgos del trabajo. Aquellos trabajadores, ahora que hablaba mi compañero Luis Fernando de los trabajadores ocasionales, si por ejemplo yo contrato a una persona para que me haga el jardín en mi casa de habitación y esta persona no cuenta con una póliza de riesgos del trabajo y le sucede algún accidente en mi casa de habitación, yo me hago responsable de ese evento. Yo tengo que asumir los gastos de la atención médica de ese trabajador y pagarle o reconocerle al Instituto de Seguros toda la atención médica que le va a brindar a ese trabajador. Ese trabajador que yo contraté en mi casa de habitación para que me hiciera el jardín, cumple con los elementos. Me va a dar una prestación de servicio, que es hacerme el jardín. Voy a pagarle por ese servicio y va a haber una subordinación también en ese momento. Es decir, yo me convierto en su patrono. Aquí entra lo que decía don Luis, la póliza RT ocasional, y para esta, el instituto para las diferentes actividades económicas tiene una póliza que se adapta precisamente dependiendo de esa actividad económica o de esa labor que va a ejecutar el trabajador. Intermediarios. ¿Qué es importante aquí? Asesorar a nuestros clientes en cuanto a riesgos del trabajo y la parte de intermediarios. Bueno, si yo tengo un localcito, tengo una tienda, por ejemplo, con 2 empleados y resulta que necesito darle mantenimiento a la tienda, necesito pintar un poquito ahí para darle un mantenimiento a mi lugar, a mi empresa, y yo contrato a una persona para que vaya o a 2 personas para que hagan esa labor de pintura, estas personas estoy en la obligación de consultar y de verificar si tienen póliza de riesgos del trabajo. Caso contrario, yo me hago responsable de cualquier accidente laboral que le pueda ocurrir a estos trabajadores. Entonces, aquí es importante siempre que vayamos a contratar a alguien para X labor en nuestra empresa, verificar que tenga la póliza de riesgos del trabajo, verificar que efectivamente la actividad a la que ellos se dedican sea para la cual yo los estoy contratando. Y repito, caso contrario, yo me haría responsable de cualquier evento que le ocurra a esos trabajadores si ingresan a mi lugar, a mi empresa y no tienen póliza de riesgos del trabajo. Ok, entramos en materia. ¿Qué es un riesgo del trabajo? ¿Qué es un accidente laboral? Importante en esta definición del artículo 195, que es lo que vamos a analizar más adelante cuando veamos teletrabajo, porque ahí sí vamos a afinar un poquito el lápiz en cuanto a la definición del artículo 195, la causa y la consecuencia. ¿Qué es la causa y qué es la consecuencia según lo que establece el artículo 195? La causa es, por ejemplo, si yo me dedico a cortar vidrios, tengo un trabajador que se dedica a cortar vidrios, un vidrio está cortando vidrios, se hace una herida con uno de los vidrios, eso sería como causa la labor que ejecuta el trabajador. Y la consecuencia sería pues que ese trabajador se desplace en su lugar de trabajo, existe un inconveniente ahí en el lugar de trabajo y sufre un accidente laboral. Ambos eventos, tanto la causa como la consecuencia, estarían amparados por riesgos del trabajo, estarían cubiertos por riesgos del trabajo. Repito, cuando vayamos a ver más adelante la parte de teletrabajo, vamos a profundizar con el artículo 195. Recordemos que el artículo 195 es el evento que se da en el momento, en el acto.
Todo aquel accidente que se dé en el acto al momento es lo que me cubre o lo que se interpreta según lo que establece el artículo 195 del Código de Trabajo. Además de los accidentes laborales, también tenemos lo que es enfermedad laboral, que también está cubierto en la póliza de riesgos del trabajo. Y aquí es importante, dentro de lo que es el artículo 197, establecer la acción continuada, es lo que nos dice el artículo 197, es decir, el movimiento repetitivo. Para los médicos, para los profesionales de medicina laboral, el movimiento repetitivo es el que entra dentro de lo que es enfermedad laboral. Es decir, si yo tengo que hacer un movimiento repetitivo durante mi jornada laboral y eso me provoca una lesión, podríamos estar ante la presencia de una enfermedad laboral. Dentro de la gran gama de enfermedades laborales, además del movimiento repetitivo o de la acción continuada que se establece en el artículo 197, vamos a tener también las enfermedades de tipo mental, que de eso ya hace unos días se dio una charla precisamente de enfermedades de tipo mental, pero también entrarían dentro de lo que es una enfermedad laboral. ¿Cuáles son las exclusiones del seguro? Como hablamos en un inicio, vamos a interpretar la ley, vamos a interpretar los diferentes artículos de la ley. ¿Y qué es importante en estas exclusiones del seguro? Bueno, los trabajadores que lleguen ebrios a trabajar, que lleguen bajo los efectos de alguna droga, los que se provoquen intencionalmente un accidente para sacar algún provecho, tanto al Instituto de Seguros como a la misma empresa o al patrono, esos eventos quedarían fuera de cobertura por riesgos del trabajo. ¿Qué es importante dentro del artículo 199? Conocer y tener claridad. Bueno, si yo tengo una persona que llegó ebria a trabajar ese día a mi lugar de trabajo y lamentablemente por falta de control o por lo que sea, no me percaté de que efectivamente estaba en malas condiciones para laborar y a este trabajador le ocurre un accidente, debo de verificar aún así si ese evento, si ese accidente laboral que le ocurrió a mi trabajador que estaba en malas condiciones, estaba en estado de ebriedad, fue provocado por causa de ese estado del trabajador o bien por un tercero. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo llego ebrio a trabajar a mi empresa, a mi lugar de trabajo, y otra persona por darme una broma, no sé, me da un empujón y eso hace que me caiga y me provoca un accidente a pesar de mi estado de ebriedad, ese evento sí tendría cobertura por riesgos del trabajo. Diferente es si yo llego ebrio y por mi estado de ebriedad voy caminando y me resbalo o me caigo, ya ese quedaría fuera de cobertura. Entonces, para que tengan claridad y según lo que establece el artículo 199 en el último párrafo, que dice textualmente, para ambos casos debe existir relación de causalidad entre el estado del trabajador por la ebriedad o uso de drogas y el riesgo ocurrido. El artículo 214 establece claramente quién es el responsable, el primer filtro, el que nos va a dar los insumos, la materia prima para la revisión de los accidentes laborales. Es el patrono el que nos tiene que dar esa información. El patrono nos tiene que brindar todos los detalles, todas las circunstancias que dieron origen a ese accidente laboral. Debe reportarlo al Instituto de Seguros durante los 8 días hábiles. Aquí yo siempre hago un llamado y hago una llamada de atención. Aquí es importante hacer cultura con los trabajadores también, invitarlos a que el momento que tengan un accidente laboral, que por favor se lo reporten inmediatamente al patrono. ¿Para qué? Para que el patrono tenga la posibilidad de iniciar el proceso de investigación y por lo tanto enviarlo lo antes posible al Instituto de Seguros para buscar la atención médica de ese trabajador y reincorporarlo lo antes posible a sus labores. La intención del Instituto de Seguros siempre ha sido, siempre es buscar esa reincorporación al trabajador. ¿Para qué? Para evitarle al patrono gastos innecesarios o gastos por atención médica y para evitarle también al trabajador la pérdida económica, ya que recordemos que el Instituto de Seguros paga por concepto de subsidio un 60% del salario únicamente. Entonces, aquí es un ganar-ganar, tanto para el trabajador como para la empresa, en el tanto se haga esa cultura que ya conversamos, ¿verdad? Que el trabajador reporte en el momento, en el acto. Ahora tenemos redes sociales, tenemos mensajería de texto, WhatsApp, etcétera.
Cualquiera de esos medios en los que yo pueda informarle a mi patrono que me sucedió un accidente laboral, bienvenido sea para iniciar el proceso de investigación y reportarlo al Instituto de Seguros para iniciar con la atención médica del trabajador. Las medidas de prevención que habla el artículo 214, normalmente se cometen algunos errores en cuanto al concepto de medidas de prevención. Estamos claros y tenemos mucha amplitud y hay muchas charlas también que brindan nuestros compañeros acá del Instituto, la parte de salud ocupacional, en cuanto a las medidas de prevención. Pero, ¿qué pasa en cuanto al concepto que se da según el artículo 214? Se tiene la percepción de que si yo no utilizo el equipo de protección, si yo omití utilizar el equipo de protección y me ocurrió un accidente laboral, ya quedaría fuera de cobertura por riesgos del trabajo. No es cierto. Si yo por error, por omisión, por negligencia, por irresponsabilidad, no utilicé el equipo de protección y tuve un infortunio laboral, un accidente laboral, igual voy a tener la cobertura siempre y cuando esté, según lo que establece, el artículo 195 de la ley. Si yo estoy haciendo mi trabajo, si estoy haciendo mis funciones y me ocurrió un accidente y ese día no tenía el casco, por ejemplo, no tenía las gafas que me dio mi patrono como parte del equipo de protección y me ocurrió ese accidente, igual tendría cobertura por riesgos del trabajo. Entonces, aquí es importante y para evitar procesos judiciales, que tengan claridad de que aunque no se use el equipo de protección, pero esté aplicando lo que dice el artículo 195, habría cobertura por riesgos del trabajo. El famoso COVID-19 es un evento laboral. Vean que no estoy hablando ni de accidente ni de enfermedad laboral en cuanto al COVID-19. El COVID-19 no se encasilla, por lo que ya vimos, según el artículo 195 como causa-consecuencia, ni tampoco se ubica como una enfermedad laboral, como una acción continuada en el tiempo. Pero sí es un evento laboral amparado por riesgos del trabajo. ¿Qué es importante conocer en cuanto al COVID-19? Bueno, primero que la empresa es la que tiene que hacer la investigación igual. Ya lo vimos en el artículo 214, es el patrono el que debe investigar la forma de contagio de ese trabajador, el nexo laboral, dónde se contagió, quién lo contagió dentro de la empresa. Si un trabajador llega un lunes con síntomas, resfriado, con temperatura, y resulta que el compañero que trabajó con él ese día, a los 4 o 5 días, empieza a tener síntomas, y este muchacho que llegó el lunes es positivo por COVID-19, bueno, mi trabajador que se reportó enfermo el jueves, muy probablemente sea un caso de nexo laboral y por lo tanto debe ser cubierto bajo la póliza de riesgos del trabajo. Recordemos que el Instituto de Seguros no brinda la atención médica a los trabajadores contagiados por COVID-19. La cobertura la brinda la Caja del Seguro Social. Nosotros únicamente lo que hacemos es brindar el pago del subsidio en primera instancia, en el tanto el trabajador sea positivo por COVID-19, y la apertura del caso clínico para este trabajador. Si este trabajador, después de que ya pasó su tiempo de contagio y queda con alguna secuela, pues bienvenido, puede presentarse al Instituto de Seguros siempre y cuando el caso esté debidamente aceptado para continuar su atención médica en el INSS. Pero repito, en el tanto un trabajador esté contagiado por COVID-19, no recibe atención médica en los servicios del INSS, los servicios o la atención médica la brinda la Caja del Seguro Social. Para eso el Instituto de Seguros tiene un correo que se llama consultasrt@grupoins.com, precisamente para recibir toda la información de ese trabajador contagiado por COVID-19 para poder hacer la apertura del caso y procesar el pago del subsidio. ¿Qué documentos debe presentar este trabajador o esta empresa, este patrono, para la atención médica de los trabajadores contagiados por COVID-19? La orden sanitaria, el aviso de accidente por riesgos del trabajo y la prueba de laboratorio en donde se indique que es positivo por COVID-19. En el mismo aviso de accidente debe de incluir también la cuenta IBAN para poder hacer el depósito por concepto de subsidio o de incapacidad a los trabajadores contagiados por COVID-19.
como ya lo vimos, ¿verdad? Esta es la ruta que llegan que tienen los trabajadores contagiados por COVID-19. El patrono hace el reporte. Al lado izquierdo, en la pestañita de color celeste, pueden ver el correo consultas.rt@grupoins.com. Ahí es donde van a dirigir toda la documentación. El Instituto de Seguros no brinda la atención médica la brinda la Caja del Seguro Social y únicamente se procede por parte nuestra a el pago del subsidio y a la apertura del caso clínico y a darle la atención médica posterior a que este trabajador ya deje de ser positivo por COVID-19 si es que queda con alguna secuela. Ahora sí, vamos a entrar en materia de alguna reforma que se hizo en cuanto a la interpretación del artículo 196 del riesgo en trayecto. Normalmente, o lo que dice el artículo 196 en el inciso A, es que se van a cubrir aquellos eventos en donde el trabajador se dirija a su lugar de trabajo o viceversa, de su lugar de trabajo a su casa de habitación, siempre y cuando no exista una desviación o una interrupción por interés personal. Eso es lo que establece el artículo 196. Antes de octubre del 2021, la interpretación que hacíamos nosotros, o por lo menos lo que se aplicaba en el proceso de aceptación de casos, era precisamente eso, no interrupción y no desviación. Si un trabajador interrumpía su trabajo, ya quedaba fuera de cobertura. Si un trabajador hacía una desviación para ir a recoger a un compañero los 100 metros camino a su lugar de trabajo, ya eso lo dejaba fuera de cobertura. En cuanto a lo que dice el artículo 196 y el inciso A de la Ley de Riesgos del Trabajo. No obstante, como les decía, en octubre de este año se hizo una revisión de la guía de aceptación y se determinó, analizando no solo el artículo 196, sino que viendo también el reglamento, en los artículos 4 y 5 del Reglamento de Riesgos del Trabajo, en donde se decidió que si esa desviación o esa interrupción no iba a provocar un aumento en el riesgo para ese trabajador, muy probablemente el caso tenga cobertura por riesgos del trabajo. ¿Qué les quiero decir con esto? Repito, antes de octubre, si yo, por ejemplo, iba para mi trabajo, dejaba a mis hijos en la escuela que queda de camino, ya esa interrupción que hacía antes de octubre ya me dejaba fuera de cobertura. Hoy, con la nueva interpretación que se hace según el reglamento en los artículos 4 y 5, si yo voy para mi lugar de trabajo, dejo a mis hijos y esa parada que hice ahí en la escuela no incrementa la posibilidad de un accidente laboral, muy probablemente el caso se analice y se acepte como un accidente en trayecto. De igual forma, yo voy para mi trabajo y resulta que tengo que pasar a recoger a un compañero y hacer una desviación de unos 50, 100 metros. Y esa desviación puede ser que no aumente la posibilidad de un accidente laboral y por lo tanto tenga cobertura por riesgos del trabajo. ¿Qué sería lo que no se acepta entonces en este caso? Bueno, si yo voy para mi lugar de trabajo o viceversa y resulta que vivo en Sabanilla de Montes de Oca, pero decidí ese día ir a dejar a un compañero que vive allá por el lado de Coronado, bueno, ya ahí estoy incrementando considerablemente un desvío y además de incrementar la posibilidad de un accidente de tránsito, por lo tanto quedaría fuera de cobertura por riesgos del trabajo. Entonces, repito, la modificación que se hace en cuanto al proceso de aceptación en lo que tiene que ver con riesgo en trayecto es que la desviación o la interrupción no me genere un aumento en la posibilidad de un accidente laboral, un aumento del riesgo en la posibilidad de un accidente laboral. Importante también porque se tiene el concepto en estas actividades que hacemos nosotros constantemente, charlas y asesorías que damos a las diferentes empresas, siempre nos dicen, bueno, entonces mi trabajador tiene que utilizar la misma ruta para poderlo cubrir como un riesgo en trayecto. No es cierto. Debe tener una ruta lógica y normal para llegar a mi lugar de trabajo. Pueden existir condiciones también que afecten la ruta, qué sé yo, un accidente, o como ayer creo que hubo un problema ahí en Desamparados, que se cayeron unos postes. Bueno, los trabajadores a lo mejor tuvieron que tomar alguna ruta alterna para llegar a su lugar de trabajo. Ese tipo de situaciones pues dan pie
a que se establezca la cobertura como riesgo en trayecto sin ningún problema. De igual forma, aunque no tenga alguna dificultad para llegar a mi lugar de trabajo y tengo varias rutas para llegar a mi centro de trabajo, a mi casa de habitación, esas rutas se pueden considerar sin ningún problema y están cubiertas como un riesgo en trayecto. En mi caso particular, yo vivo en Sabanilla de Montes de Oca, trabajo en oficinas centrales, yo puedo tener o bajar por Guadalupe, bajar por Sabanilla o por San Pedro de Montes de Oca, y las 3 rutas estarían cubiertas como riesgo en trayecto. Entonces, para resumir, debe existir una ruta lógica para llegar a mi lugar de trabajo y debe existir una hora lógica también para llegar a mi lugar de trabajo o a mi casa de habitación. Si yo salgo a las 5 de la tarde, 5:20 de la tarde, y resulta que tuve un accidente a las 8 de la noche aquí cerca del Calderón Guardia, bueno, ese caso hay que revisarlo. Ese caso invita a los patronos, invita a la persona que tiene a cargo la administración del seguro de riesgos del trabajo a revisar e investigar ese caso a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué si salí a las 5:20? Llegué a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde, perdón, a las 8 de la noche al Calderón Guardia, cuando en teoría son 400, 500 metros lo que me desplacé únicamente. Esos casos invitan a los administradores de la póliza de riesgos del trabajo, a los investigadores de la empresa, a revisarlo. Ya no es aquella persona que está en su lugar de trabajo tomando la información del trabajador únicamente y haciendo el aviso de accidente. Tienen que salir, tienen que ir al lugar, al sitio, para verificar si efectivamente ocurrió ese accidente en el trayecto, como lo indica el trabajador. Otra consulta que nos hacen muy normalmente es ¿qué utilizo primero? Si el seguro obligatorio automotor, el seguro que pagamos todos los años nosotros con el derecho de circulación o con el marchamo, o el patrono está en la obligación de hacerme el aviso de accidente por riesgos del trabajo. Bueno, si yo salgo a mi trabajo un viernes en la tarde-noche, voy para mi casa de habitación y me ocurre un accidente, bueno, lo primero que tengo que hacer, si estoy en condiciones de llamar a mi patrono, mandarle un mensaje de texto, lo que sea, decirle, jefe, tuve un accidente de tránsito cuando iba para mi casa de habitación. Ya doy por avisado a mi jefatura de que hubo un accidente de tránsito. Si yo tengo el parte de tránsito, tengo la referencia médica, la bitácora de la Cruz Roja, cualquiera de esos documentos que demuestren que hubo un accidente de tránsito y puedo dirigirme al hospital de trauma para que me den la atención médica o a la red de servicios de salud, yo me presento, me abren el caso por seguro obligatorio automotor y el lunes, cuando mi patrono ya hizo la investigación del caso, hizo el aviso de accidente por riesgos del trabajo, lo que hace el Instituto de Seguros es pasar la atención médica, pasar los costos de ese accidente de tránsito que se originó el viernes a riesgos del trabajo. ¿Basados en qué les digo esto? En el artículo 65 de la Ley de Tránsito. Repito, el artículo 65 de la Ley de Tránsito es la que establece que todo accidente de tránsito deja de ser un accidente de tránsito cuando existe aviso de accidente por riesgos del trabajo. Entonces, si ya se gastaron, por ejemplo, 2 millones de colones en atención médica por seguro obligatorio automotor y mi patrono me presenta el aviso de accidente por riesgos del trabajo, voy a cerrar el caso del seguro obligatorio, voy a trasladarle los costos a riesgos del trabajo y la atención médica va a continuar sin ningún problema por riesgos del trabajo. Otro cambio que hubo ahora con esta revisión que se hizo de la guía de aceptación, repito, la guía de aceptación es un documento a lo interno que nace de los diferentes casos que se han revisado, que se han analizado, nace también de algunos procesos judiciales. Recordemos que ya no hay jurisprudencia ahora, ¿verdad? Ya eso se eliminó, pero sí, pues revisamos algunos casitos ahí que se resuelven en instancias judiciales y que nos ayudan a nosotros también a elaborar esta guía de aceptación. Y repito, es un documento al interno que nos sirve como guía precisamente para la aceptación de casos de riesgos del trabajo. Un cambio que se hizo es en la modalidad de teletrabajo. Recordemos que teletrabajar es llevar mi trabajo a mi casa de habitación, según lo que establece el artículo 10 de teletrabajo, pero no todo lo que ocurra dentro de la casa es un accidente laboral. Ahora, y les decía en un inicio, importante lo que se establece en el artículo 195 como causa o como consecuencia.
La causa y la consecuencia van a ser fundamentales para poder determinar por parte de los compañeros aceptadores de riesgos del trabajo si efectivamente ese evento que le ocurrió a mi teletrabajador se ampara por riesgos del trabajo. En resumen, y según el cambio que hubo ahora en octubre del 2021, se van a considerar únicamente aquellos accidentes que tengan relación directa con mi trabajo. Es decir, que se me quebró la silla, por ejemplo, y eso me provocó una caída estando teletrabajando. Ese evento estaría cubierto por riesgos del trabajo. Ya aquellos eventos, por ejemplo, si tengo que desplazarme en el tiempo de almuerzo y estoy cortando el tomate o partiendo ahí, haciendo un picadillo de papa y me provoqué una herida, ya eso deja de tener cobertura en la modalidad de teletrabajo por riesgos del trabajo. Que salía a la cochera a recoger un paquete de correos de Costa Rica, ya eso deja de tener cobertura en la modalidad de teletrabajo. Que ese día decidí no almorzar en mi casa de habitación, sino que salí a almorzar o a comprar y me ocurrió un accidente de tránsito mientras salía a comprar, ya eso deja de tener cobertura en la modalidad de teletrabajo. Y repito, únicamente y específicamente se atienden o se van a cubrir aquellos eventos que tengan causa directa y consecuencia directa con mi oficio, con mi labor, con mi trabajo en mi casa de habitación. Todo lo demás queda fuera de cobertura en la modalidad de teletrabajo. Importante, y esto lo establece el artículo 196, ¿verdad? También, cuando estoy en mi lugar de trabajo de forma presencial, aquellos eventos que sucedan por orden de mi patrono también tienen cobertura, a pesar de que no sea el perfil de puesto. Por ejemplo, si yo me dedico o soy oficinista de X empresa y resulta que ese día mi patrono me solicita que por favor revise un abanico que está a punto de caerse ahí en mi lugar de trabajo, yo voy y lo reviso. Esa orden que me dio el patrono, si me ocurriera un accidente, estaría cubierto sin ningún problema por riesgos del trabajo. Entonces, con esto quedamos claros en que además de lo que establece el artículo 195 como causa y consecuencia, cuando yo tengo una orden expresa de mi patrono para hacer una función diferente a lo que normalmente hago, también tendría cobertura por riesgos del trabajo sin ningún problema. Importante en los tiempos de almuerzo, la cobertura que se brinda, o tenemos dos escenarios para determinar la cobertura en los tiempos de almuerzo. Cuando la jornada es continua y la hora es remunerada, sería el primer escenario, jornada continua, hora remunerada, y el patrono me proporciona el lugar, es decir, el comedor, y me da la posibilidad de comprar los alimentos, y tienen venta de alimentos. Si cumple con esas condiciones en tiempos de almuerzo, tendría cobertura. Si yo salgo a almorzar, se pierde la cobertura por riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque ya es una decisión del trabajador salir a almorzar fuera de las instalaciones y por lo tanto, si sale y le ocurrió un accidente, no tiene cobertura por riesgos del trabajo, ya que el patrono me está suministrando todo lo que yo necesito para quedarme en mi lugar de trabajo. Y el segundo escenario es cuando la jornada es discontinua y la hora no es remunerada. En este caso, se rompe la relación laboral. Por lo tanto, los trabajadores que tengan este segundo escenario, esta segunda condición, el único evento que tendría cobertura es el riesgo en trayecto. Es decir, que el trabajador vaya a su casa de habitación a almorzar y regrese de su casa de habitación bajo las condiciones que ya conversamos del artículo 196 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Otras actividades deportivas, aquí también hubo una modificación en cuanto a la interpretación que se hacía de este apartado en la norma técnica. Las actividades deportivas, siempre y cuando estén presupuestadas por parte de la empresa, es decir, que el patrono dé presupuesto o pague el gimnasio en representación de la empresa, los eventos que le ocurran estarían cubiertos por riesgos del trabajo. Que si voy a ir a sembrar árboles, por ejemplo, y ese es mi patrono el que organiza la actividad, el que me da los viáticos para que yo vaya a realizar esa labor,
el vehículo o la microbús para poderme trasladar, siempre y cuando se cumplan todas estas condiciones, los eventos estarían cubiertos por riesgos del trabajo. Básicamente, y un elemento muy importante que debemos considerar en esto es que medie presupuesto por parte de la empresa para realizar ya sea tanto una actividad deportiva como recreativa o de responsabilidad social, estarían cubiertos sin ningún problema por riesgos del trabajo. El seguro de riesgos del trabajo no solo cubre los accidentes laborales que se den dentro del territorio nacional, y esto fue un boom ahora cuando iniciamos con la pandemia. También cubre fuera del territorio nacional. Muchas empresas constantemente, cuando iniciamos con la pandemia y existía la posibilidad de irse a vacunar fuera del territorio nacional, nos consultaban, bueno, ¿qué pasa si yo autorizo a que mi trabajador vaya, se coloque la vacuna fuera del país? Mientras que espera la segunda dosis, él hace el teletrabajo fuera del territorio nacional y le ocurre un accidente. Bueno, y si tiene el consentimiento por parte del patrono, si está haciendo labores, según lo que establece el artículo 195, como causa, como consecuencia de su labor, sin ningún problema tendría cobertura por riesgos del trabajo. La extraterritorialidad cubre también a aquellos trabajadores, ¿verdad? Que, qué sé yo, que tengan una reunión fuera del territorio nacional o que tengan que participar en algún evento fuera del territorio nacional. Sí van a tener la cobertura por riesgos del trabajo. Evidentemente, pues no tenemos los servicios médicos fuera del territorio nacional, pero el trabajador sí podría pagar esos servicios médicos y posterior, cuando ya se vuelva al país, puede pedir el reintegro de los gastos en los que incurrió por la atención médica que recibió fuera del territorio nacional. Estos son los documentos o esto es lo que debe presentar el trabajador que sufre un accidente laboral fuera del territorio nacional. Importante y omití indicarlo, el patrón de igual forma tiene que hacer la investigación del caso, el patrono tiene que darnos todas las herramientas, todos los insumos para verificar si eso no es un accidente laboral. Hacer el aviso de accidente laboral por riesgos del trabajo para nosotros poderlo revisar y verificar si estamos ante la presencia de un evento laboral. Recordemos que se van a cubrir únicamente aquellos eventos que estén dentro de lo que es el artículo 195 como causa o consecuencia. Si yo estoy fuera del territorio nacional y resulta que estoy teletrabajando y tomé la decisión, estoy ahí en Miami y tomé la decisión de ir a la piscina a las 10 de la mañana porque está muy caliente y quiero ir un ratito a la piscina, bueno, si me ocurriera un accidente en la piscina, ya eso no tendría cobertura por riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque no es ni causa ni consecuencia de la labor que estoy ejecutando. Repito, si el trabajador sufre un accidente laboral, debe presentar el certificado médico, las facturas electrónicas y el INSS va a valorar el monto a reintegrar por la atención médica de ese trabajador fuera del territorio nacional. Resulta que muchos casos las empresas nos consultan de casos que se dan y muchas veces se les asesora y se les dice, no, es que eso no entraría como un accidente laboral. La empresa pues se niega a dar el aviso de accidente al trabajador. Ese trabajador tiene aún así la posibilidad de ir a poner una denuncia en un juzgado de seguridad social. Él pone la denuncia y el Instituto de Seguros, pues, si nos trae la medida cautelar, la demanda con la medida cautelar, nosotros le vamos a brindar la atención médica sin ningún problema. Pero que es importante que conozcan ustedes para que asesoren a sus trabajadores también. En el tanto estemos en una demanda con medida cautelar, el INSS no va a pagar el subsidio, no va a pagar la incapacidad. La incapacidad se va a pagar en el momento que termine el proceso judicial y aquí sale de la danza el Instituto de Seguros y el patrono en cuanto al proceso de aceptación y ese proceso ya quedaría o la aceptación del caso quedaría en instancias judiciales por parte de un juez. Si el juez decide que sí es un evento laboral que le da la razón al trabajador, pues que en buena hora para el trabajador, nosotros vamos a pagarle todas aquellas incapacidades que se dejaron de pagar por este proceso judicial que llevó el trabajador. Pero si el juez le da la razón al patrón y dice, no, lo siento, pero efectivamente esto no es un accidente laboral o una enfermedad laboral,
el trabajador pues va a tener que ir a los servicios de la Caja del Seguro Social para ver si efectivamente la caja le va a pagar esas incapacidades. Entonces, repito, y para resumir un poquito de lo que es los casos por demanda, la demanda tiene que venir acompañada de una medida cautelar por parte de un juez que indique que necesita atención médica y no se va a pagar subsidio, no se va a pagar incapacidad en el tanto estemos en ese proceso judicial. Como lo decía mi compañero don Luis Fernando ahora en la charla que nos brindó de formación dual, y aquí hay que hacer la diferencia en lo que es formación dual o educación de formación dual y el artículo 200 de la ley. El artículo 200 de la ley establece que los aprendices, aquellas personas, estudiantes que por su falta de pericia hacen práctica en las diferentes empresas, deben de estar incluidos en una póliza de riesgos del trabajo. Esa es la recomendación que nosotros hacemos. Ustedes son los administradores de la póliza, pero sí es importante conocer si un muchachito de estos está en mi empresa haciendo su práctica y le ocurre un accidente y tiene conocimiento de que la cobertura se la puede brindar riesgos del trabajo según lo que establece el artículo 200, es un caso que muy probablemente si se va a un proceso judicial lo va a ganar ese estudiante. Entonces nuestra recomendación es, favor, incluirlos en la póliza de riesgos del trabajo con el salario mínimo de ley de la profesión que vaya a ejecutar ese estudiante o ese aprendiz. Aquí nos salimos de la regla que hablamos en un inicio. Recuerde que hablamos de remuneración, subordinación y prestación de servicio. Bueno, estos muchachos que hacen esta labor van a tener subordinación y prestación de servicio, pero no van a tener remuneración, pero sí deben estar incluidos en la póliza de riesgos del trabajo. Es decir, son los únicos trabajadores, entre comillas, no remunerados que tienen que estar incluidos en una póliza de riesgos del trabajo. Por ahí vi que hicieron una consulta de que si la póliza estudiantil los cubre. Bueno, la póliza estudiantil los puede cubrir, pero si este muchacho hace una demanda o pone una demanda, casi les aseguro 99.9% de que es un caso que lo va a ganar el estudiante en un proceso judicial. ¿Por qué? Porque la ley es clara y deben de incluirlos en la póliza de riesgos del trabajo. Repito, con la profesión, con el salario mínimo de ley de la profesión que ellos vayan a ejercer mientras estén en la empresa. Básicamente, esos son los cambios que se dieron en cuanto a la interpretación, repito, no a la normativa, sino a la interpretación que se hace, ampliando un poquito lo que es el riesgo en trayecto con el artículo 4 y 5 del reglamento, con la interpretación que se hace también de los accidentes en teletrabajo, que a partir de este momento son exclusivos en cuanto a la aplicación del artículo 195 y los eventos que sucedan se van a cubrir únicamente como causa y como consecuencia de la labor que ejecute el teletrabajador. No sé si Indy, si hay alguna consulta. Sí, señor. Tenemos varias por acá. Nos dicen, favor ampliar cómo cubre RT en el carpooling, ya que es algo fomentado por el gobierno y esto interviene desvíos. Sí, como ya lo comentamos, un inicio, ¿verdad? Cuando hablamos de los cambios que se hizo en cuanto a la interpretación del riesgo en trayecto, si estas desviaciones que hacen estos trabajadores en la modalidad de carpooling no incrementan la posibilidad de un accidente laboral, es decir, que si yo vivo en Sabanilla y recojo a alguien ahí en el parque de Sabanilla y luego recojo a alguien ahí cerquita ahí por Vargas Araya y voy y recojo a otra persona ahí por la rotonda de Betania, bueno, todo eso parece que está en ruta o la desviación es mínima. Estarían cubiertos sin ningún problema bajo la modalidad de carpooling estos trabajadores, repito, siempre y cuando la desviación que se haga no incremente la posibilidad del riesgo. Entonces yo los invito más bien bajo la modalidad del carpooling en las empresas de que busquen esa ruta en donde no incremente la posibilidad de riesgo para los trabajadores que hacen carpooling. Laura Vega nos consulta,
Una cliente que es trabajadora independiente de un spa, en función de sus labores se fracturó un pie y fue al IMSS para ser atendida. Para la incapacidad, le dijeron que tenía que contratar a otra persona y demostrarlo. Para la atención médica, el doctor le dijo que era posible que la póliza no le alcanzara para todo el tratamiento. ¿Qué tan cierto es esto? Y a lo que tengo entendido, la atención médica no tiene límite hasta que se dé de alta al paciente. Por ser independiente, no es requisito contratar otro empleado. No, como bien lo dice, ¿verdad? Laura, la póliza de riesgos del trabajo no tiene límite de cobertura. No entiendo sinceramente por qué le indicaron eso. Cada caso es muy particular, ¿verdad? Y habría que analizarlo, habría que revisarlo. Pero sí, la póliza de RT no tiene límite de cobertura y esa observación que le hacen que debe contratar, eso normalmente el instituto no lo hace porque ya es una decisión de la empresa o del patrón. Nelson Quesada nos consulta si un trabajador está en estado de ebriedad y se demuestra causalidad en el hecho y al no cubrirse por medio del IMSS, ¿cuál sería la responsabilidad legal ante el trabajador? ¿Quién pagaría ese caso? Vamos a ver, dice, si un trabajador está en estado de ebriedad, ok, recordemos lo que dice el artículo 199. Lo primero que tenemos que revisar en estos casos es si el evento que se generó, el accidente que se generó, fue por su estado de ebriedad. Si fue por su estado de ebriedad, quedaría fuera de cobertura por riesgos del trabajo. Pero si el evento, a pesar de estar ebrio el trabajador, no fue él, qué sé yo, él estaba trabajando y le cayó no sé, un perling o un hierro en la cabeza y eso le provocó el accidente, ahí sí habría cobertura por riesgos del trabajo según lo que dice el artículo 199. Otra consulta por acá, ¿cómo podría hacer un patrono porque esa irresponsabilidad causa un perjuicio al patrono? Bueno, ya eso es un asunto que lo manejan los patronos, y ahí nosotros únicamente lo que hacemos es aplicar la ley y brindar la atención médica. Las medidas disciplinarias ya es un asunto entre el patrono y trabajador y ya el Instituto de Seguros pues lamentablemente no tiene injerencia, ¿verdad? En esas decisiones que pueda tomar el patrono. Don Álvaro Solano, ¿cómo el patrono puede identificar si el COVID lo adquiere en el centro de trabajo? Sí, don Álvaro, gracias por su consulta. Entiendo la dificultad, estamos claros en esa dificultad que existe, ¿verdad? Si efectivamente le ocurrió en su lugar de trabajo. Lamentablemente no tenemos un examen de laboratorio que nos diga dónde y cuándo se contagió el trabajador o en qué momento se contagió. Pero sí podríamos, por ejemplo, como se los di en el ejemplo, si un trabajador llegó el lunes con síntomas y el martes nos reporta que es positivo por COVID-19, bueno, si alguno de los trabajadores que estuvo en contacto el jueves, que son 4 o 5 días, creo, el protocolo más o menos que se tiene por ahí para iniciar con síntomas también por COVID-19, si este trabajador empezó o alguno de los trabajadores empezó el jueves o el viernes con síntomas y luego sale positivo por COVID-19, bueno, ahí podríamos nosotros establecer en el tiempo, ¿verdad? Que efectivamente fue contagiado en la empresa con ese trabajador que llegó el lunes con COVID-19. Pero sí, es muy difícil poder establecer efectivamente ese nexo laboral, ¿verdad? Ahora que ya esto es comunitario, pero lamentablemente, y según lo que establece el artículo 214, le corresponde al patrono hacer la investigación del caso y buscar efectivamente ese nexo laboral. ¿Qué pasa si el colaborador se contagió por nexo en la oficina en el 2021, pero en la oficina le indicaron que no podía presentar nada al IMSS y actualmente tiene secuelas respiratorias asmáticas? Bueno, ahí ya si el patrón no presentó el aviso de accidente, que es lo que interpreto, ¿verdad? En la consulta, de ahí el trabajador va a tener que tomar alguna otra medida, ¿verdad? Pero ya es un asunto del trabajador, ¿verdad? La decisión que tome para atender esas secuelas. Recordemos que los casos prescriben a los 3 años, entonces si está dentro de esos 3 años no habría ningún problema en que él haga o tome las medidas que tenga que tomar para que el Instituto de Seguro le brinde la atención médica para las secuelas por COVID-19. ¿Cómo podría un patrono definir si se aumentó o no el riesgo? Porque al final, si no le da la denuncia, llevan el caso al ministerio y no lo aceptan. ¿Cómo definir? Sí, yo me atrevería a indicarles, ¿verdad?
que, me imagino que están hablando del trayecto, ¿verdad? Que establezcan en el caso del carpooling, ¿verdad? Que esa desviación, qué sé yo, no sea más de 400 metros. Ya yo pensaría que más de 400 metros, 300 metros en una desviación ya podría incrementar el riesgo. Que si yo, por ejemplo, trabajo en una zona rural y me desvío para recoger a un compañero y en esa desviación tengo que pasar ahí por una quebrada, un río en tiempos de invierno, bueno, ya eso me incrementa la posibilidad de un accidente, de un accidente, sí, aumenta el riesgo y quedaría fuera de cobertura. En el caso de duda, mi recomendación, en el caso de tener alguna duda en cuanto a esa posibilidad del aumento de riesgo, yo les recomendaría que hagan el aviso de accidente y lo manden al Instituto de Seguros y que sea el aceptador del INSS el que determine si efectivamente el caso procede o no como un accidente en trayecto, dependiendo del incremento en el riesgo que tuvo ese trabajador. Anthony Monge consulta, ¿cómo funciona el riesgo en trayecto cuando es una empresa que brinda servicios de mantenimiento de jardines en todo el país? Igual, el riesgo en trayecto, si estos muchachos salen de su casa de habitación y qué sé yo, y tienen que presentarse a un lugar diferente a su lugar de su centro de trabajo, igual la cobertura les va a cubrir. ¿Por qué? Porque ellos están bajo lo que ya hablamos del artículo 195, ¿verdad? Como causa y consecuencia. Y le sumamos además lo que dice el 196 en el inciso A, en lo que es riesgo en trayecto. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo mi centro de operaciones, por decirles algo, en Sabana, pero tengo que hacer labores de jardinería por orden de mi patrono ese día en Curriabat y me desplazo de mi casa de habitación en San Pedro a Curriabat, igual tendría cobertura por riesgo en trayecto sin ningún problema. Sí es importante indicar acá, en el aviso de accidente, perdón, indicar en el aviso de accidente que ese trabajador tiene esa posibilidad de tener diferentes lugares de trabajo, ¿verdad? Y que normalmente se desplaza de su casa de habitación a esos lugares en donde él va a ejecutar el trabajo que le encomendó su patrono. ¿Problemas de túnel carpiano lo cubre como una enfermedad de riesgos del trabajo? Bueno, yo no soy médico, pero sí trabajé muchos años allá en el hospital de trauma, en la parte de InSalud. Y lo que me contaban los médicos es que el túnel carpal no es una patología amparada por riesgos del trabajo. El túnel carpal es una predisposición que trae ya la persona como tal y que por lo tanto no tiene cobertura por riesgo del trabajo. Es decir, es algo genético que trae la persona y que se puede incrementar, ¿verdad? Dependiendo de la labor que ejecute, y que por esa predisposición que tiene ese trabajador ya no entraría como una patología amparada por riesgos del trabajo. Álvaro Solano nos consulta, en accidente en trayecto o accidente de tránsito, si hay parte para el patrono, tiene dudas, el patrono decide iniciar un proceso legal en el juzgado y no presenta el aviso de accidente. En este caso, el trabajador lo atenderá por el SOA hasta que haya fallo judicial o el patrono podría tener problemas o penalidades. No, no tiene ningún problema. Aquí lo importante es no dejar al trabajador en indefensión. Si ese trabajador puede recibir atención médica por el seguro obligatorio automotor, mientras se hace toda esa investigación que está comentando ahí el patrono, no hay ningún problema. Repito, lo importante acá es no dejar al trabajador en indefensión, pero sí podría ser atendido por seguro obligatorio automotor sin ningún problema. En el momento que ustedes hagan la investigación o tengan el fallo y decidan hacer el aviso de accidente por riesgos del trabajo, si el caso se acepta como un accidente laboral, repito, los costos del seguro obligatorio se van a trasladar a riesgos del trabajo y va a continuar la atención médica por riesgos del trabajo. Otra consulta por acá, en el tema de teletrabajo, si me dirijo al baño y en ese trayecto de escritorio al baño me tropecé y me caí y me golpeé, ¿cubre RT? O si me levanté a tomar agua o refresco y me caigo, ¿cubre RT? No, no lo cubre. Con las nuevas disposiciones que se establecieron en cuanto al teletrabajo, esos eventos no estarían cubiertos por riesgos del trabajo. Nos consulta Vincent Díaz. Don Alberto, ¿estas nuevas medidas relacionadas específicamente al teletrabajo son consecuencia por el aumento de casos por esta modalidad de teletrabajo? No, no necesariamente. Se hizo un análisis, ¿verdad? De la normativa, se hizo un análisis del reglamento de riesgos del trabajo y existen factores diferentes
a realizar mi trabajo de forma presencial, en donde los activos, el edificio y otras cuestiones ahí son propiedad de mi patrono, y eso podría considerarlo como una responsabilidad civil. En el caso de teletrabajo, los activos o los artículos que se encuentren en la propiedad pues son del dueño de la casa, ¿verdad? Del trabajador. Y por lo tanto, esa diferencia hace que muchos eventos no se cubran en la modalidad de teletrabajo. ¿Por qué? Porque ya no existiría esa responsabilidad civil por parte del patrono. Pero no fue por el incremento, pues de hecho hay un incremento porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Antes de la pandemia, la modalidad de teletrabajo era muy limitada, únicamente para aquellos trabajadores muy exclusivos de la empresa, ¿verdad? Eran los que hacían teletrabajo, pero con la pandemia se incrementó la cantidad de teletrabajadores y evidentemente pues se va a incrementar también los accidentes laborales. Pero ese incremento no es un motivo o no fue el motivo por el cual se determinó o se determinara que los accidentes laborales se iban a cubrir o no en la modalidad de teletrabajo. Don Rodolfo Castro consulta, en cuanto a la presunción de accidente, ¿qué pasa si el trabajador da el aviso al patrono del accidente y este no quiere hacer el aviso de accidente? Porque aduce que se debe utilizar el seguro del SOA y no afectar la tarifa de su póliza. Vean, ya eso es una decisión del administrador de la póliza de riesgos del trabajo. Nuestro deber en este tipo de asesorías, en este tipo de charlas o de webinar que hacemos nosotros acá en el INSS, es precisamente para evitarles a ustedes procesos legales que pueden resultar más caros para la empresa. Mi recomendación, mi observación es, y según lo que dice el artículo 65 de la Ley de Tránsito, es que básicamente todo accidente de tránsito es un accidente laboral. Esa es lo que dice la normativa, eso es lo que dice la parte legal. Pero si el patrono decide no hacer el aviso de accidente por riesgos del trabajo y mantenerlo por seguro obligatorio, y eventualmente ese trabajador pone una demanda y demuestra que efectivamente iba en ruta y que por eso fue el accidente, casi les aseguro que ese trabajador va a ganar ese proceso judicial. Entonces, lo repito, ya es una decisión del administrador de la póliza. Si no quiere hacer el aviso de accidente, nosotros, INSS, no lo podemos obligar. Vamos a recibir, vamos a revisar aquellos casos en donde nos manden el aviso de accidente. Caso contrario, ya es una decisión del patrono hacer o no hacer el aviso de accidente. Otra consulta, los asegurados están recibiendo información sobre teletrabajo y dentro de dicha información indica, ¿deberá establecerse un contrato o adenda de teletrabajo al contrato original de trabajo entre las partes, en donde se especifique claramente las políticas y condiciones que defina cada empresa, considerando los aspectos definidos en la Ley del Trabajo número 997/38? Entonces, esto quiere decir que por fuerza se debe indicar en el contrato para que se le pueda otorgar la cobertura. La cobertura no va a depender de ese contrato en la modalidad de teletrabajo, pero sí es muy importante para nosotros y para ustedes como patronos, ¿verdad? Para salvaguardar responsabilidades, puedes tener claramente estipuladas las condiciones contractuales en la modalidad de teletrabajo. Pero la cobertura del riesgo del trabajo no se va a ver limitada a eso. Si un trabajador no tiene un contrato y le ocurrió un accidente y ese accidente sucedió según lo que establece el 195, tendría cobertura sin ningún problema. Pero sí es sano que estos trabajadores cuenten con un contrato en la modalidad de teletrabajo. Nos consulta Guillermo Galán. Buenos días. ¿Qué diferencia tiene en el escenario 2 donde voy en trayecto a la hora del almuerzo en la oficina a tener la hora del almuerzo en el teletrabajo? Voy a leer la consulta otra vez, pues no la entendí. Cindy, por favor. Claro, con todo gusto. ¿Qué diferencia tiene en el escenario 2 donde voy en trayecto a la hora del almuerzo en la oficina a tener la hora del almuerzo en el teletrabajo? Sí, gracias, don Guillermo, y muy buena su consulta. Como lo dije anteriormente, el proveedor, en este momento, si estoy en mi oficina, en mi centro de trabajo, si mi patrono no me brinda todos los insumos necesarios para yo poderme quedar en mi lugar de trabajo, es el que me genera el riesgo en ese momento. Pero yo esperaría
que en la casa de habitación pues tengamos todas las condiciones necesarias para podernos quedar haciendo la ingesta de alimentos en nuestra casa de habitación. De igual forma, aunque si le ocurre un accidente y bajo las nuevas disposiciones que se tomaron en cuanto a la modalidad de teletrabajo, si yo estoy en mi casa de habitación y me ocurre un accidente preparando los alimentos, no tengo cobertura. De igual forma, si estoy en mi casa de habitación teletrabajando y decidí ir a almorzar afuera y me ocurre un accidente, tampoco tengo cobertura. Entonces, por ninguno de los dos lados. En el primer escenario, como ya lo hablamos, entra más lo que es la parte de responsabilidad civil en la modalidad de RT para los accidentes laborales. Otra consulta, si el patrono habilita un gimnasio para que los empleados vayan luego de su horario laboral a hacer ejercicio, ¿estarían cubiertos por RT? Los empleados no pagan nada, todo es proporcionado por el patrono. Sí, estarían cubiertos. Recordemos que hablamos de cuando el patrono tenga presupuesto, en este caso que el patrono está suministrando el gimnasio y basados en lo que dice el artículo 196 en el inciso 6D, si mal no recuerdo, van a cubrir los eventos antes y después de terminar la jornada. Si el patrón no me proporciona el gimnasio, pues sí tendría cobertura por un asunto que se llama generación de riesgo. Si el patrón no me está generando el riesgo y por lo tanto sí habría cobertura por riesgos del trabajo sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa en el caso de un joven que fue contratado temporalmente para cobrar marchamos en una corredora y no fue incluido en la póliza de RT? ¿Quién tiene la responsabilidad, la gerencia o la corredora que lo contrató? La persona que paga. Aquí es muy sencillo. La persona que le paga el salario a este muchachito, a esta persona, a este joven, ¿verdad? Que hizo esa labor en el tiempo de la recaudación del derecho de circulación del marchamo, la persona que le está pagando el salario es la responsable de incluirlo en la póliza de riesgos del trabajo. Nos indican por acá que si nos pueden ampliar un poquito el tiempo de prescripción en caso de accidentes y enfermedades laborales. Claro, con mucho gusto. Para los accidentes laborales, según lo que establece el artículo 304 de la ley, son 3 años y para las enfermedades laborales no prescriben en el tiempo. Nos consulta Vincent Díaz con respecto a los estudiantes al ser incluidos en la póliza y no devengar salario alguno, usted indica que se debe reportar con un salario mínimo. Por lo tanto, si se pagaría un porcentaje mínimo en la prima de este seguro y por qué consecuencia en caso de un accidente grave podría eventualmente afectar la siniestralidad de la póliza. Sí, recordemos que esos muchachos que se incluyen, ¿verdad? Los aprendices o estudiantes deben ser reportados según lo que establece el artículo 200 con el salario mínimo de ley de la profesión que vaya a ejercer. Este reporte se hace únicamente pues para cumplir un requisito, ¿verdad? En lo que es la parte de planillas de RT virtual. Pero si le ocurriera un accidente, pues de igual forma va a considerarse dentro de la siniestralidad, ¿verdad? De la póliza de riesgos del trabajo. ¿Qué sucede si un trabajador realiza antojadizamente una labor que no es de sus funciones? Ese caso hay que revisarlo. Si hay casos en donde un trabajador recuerdo un caso de una muchacha que nos llegó hace ratito ya, que ella estaba creo que haciendo una limpieza ahí en un servicio sanitario y decidió ir a comprar un producto que no le suministraba el patrono y cuando fue a comprar el producto le ocurrió un accidente. Bueno, esta persona está tratando de continuar con su labor y de colaborar con la empresa. Ese caso al final se terminó aceptando sin ningún problema. Si usted me dice que este trabajador, qué sé yo, es un oficinista y decidió ir a ayudarle a un compañero ahí que tuvo un problema con la llanta, a cambiar una llanta, bueno, ya eso quedaría fuera de cobertura porque nada tiene que ver con su labor. Pero son casos que se deben de analizar en el momento que nos llegue, ¿verdad? El aviso de accidente y ya será una decisión que debe tomar el aceptador de riesgos del trabajo. Carolina nos consulta una persona de mucha estatura que tenga que estar en un escritorio de tamaño normal durante todo el día, con la vista fija en la pantalla y empieza a tener problemas de columna y cuello, ¿se considera riesgo de trabajo? Hay que revisarlo. Ya ahí serán los médicos, los profesionales de medicina laboral, los que determinen si esa enfermedad laboral corresponde a un evento aparado por el Instituto de Seguros, ¿verdad?
Pero, repito, ahí sí sería recomendable, o nuestra recomendación es hacer el aviso de accidente y trasladarlo al INSS y que sea un médico laboral del INSS el que determine si eso no es una enfermedad laboral. ¿El seguro en trayecto cubre a un trabajador que maneje un vehículo sin tener la licencia necesaria o que el vehículo no tenga la documentación en regla o maneje bajo los efectos del alcohol? Sí, qué pena, ¿verdad? Pero sí, sí lo cubre. El artículo 196 solo me habla de la desviación y de la interrupción. No me limita esa mala práctica de esos trabajadores que no tienen licencia o que no tienen revisión técnica o no tienen el marchamo al día. Si va para su trabajo y no hizo una desviación o hizo una desviación que no generó un incremento en el riesgo, sí tendría cobertura por riesgos del trabajo. Las enfermedades laborales no prescriben. ¿Y qué pasa con el silencio clínico de 1 o 2 años? No recuerdo, me ponen acá, donde el INSS cierra el caso. Sí. A ver, cuando es un accidente o una enfermedad laboral y un trabajador, silencio clínico es un término muy médico. Nosotros somos administrativos, pero es un término muy médico. ¿Y qué es el silencio clínico? Bueno, precisamente es eso. Cuando un trabajador recibió o se le dio de alta, por ejemplo, hace 2 años y hoy se presenta nuevamente a recibir atención médica. Bueno, si el médico determina que esa reagravación no corresponde a ese tiempo de evolución que tiene ese trabajador por no presentarse al INSS, muy probablemente lo vayan a referir a la caja. Eso es lo que se determina o lo que se conoce en la parte médica como silencio clínico. Es una decisión muy del profesional de medicina. Muchísimas gracias, más bien a los dos. Y bueno, pues acá tenemos en este momento varias consultas adicionales. Lo que pasa es que ya por tiempo estamos cerrando. Así que agradecerles a los dos la participación, tanto a don Luis Fernando Monge y a don Alberto Vargas, para que más bien les cedo la palabra para que se despidan. Adelante, Luis. Bueno, muchísimas gracias por su participación en este webinar. Esperamos que la información que se haya suministrado haya sido una información de ayuda para el desempeño de sus funciones. En el INSS siempre buscamos la mejora continua y parte de esta es brindar este tipo de espacios para la capacitación de la fuerza de ventas que son grandes aliados en las labores operativas del INSS. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias, me uno a las palabras de mi compañero Luis. Yo creo que este tipo de actividades pues nos contribuyen mucho, ¿verdad? A hacer más fácil nuestra labor en el Instituto de Seguros, en el tanto pues el conocimiento que se les brinde a ustedes se aplique, ¿verdad? De forma correcta. Es un ganar-ganar tanto para nuestra fuerza de ventas, para nuestras empresas, como para nosotros acá en el Instituto de Seguros. Muchas gracias. Muchísimas gracias y efectivamente, definitivamente esta es una información de mucho valor para administrar mejor este seguro. Para las consultas que no fueron contestadas en el envío, se va a hacer después del envío. Y agradecemos a todos ustedes la participación del día de hoy y comentarles también que este video está colgado en el canal de YouTube del Grupo INSS para que puedan accesar a verlo cuando gusten. Así que desearles que pasen un excelente día y muchas gracias por acompañarnos.